Gracias. Viene la 1:16 y vamos de inmediato con Osvaldo Zavala. Usted lo conoce, él es autor del libro ya clásico Los cárteles no existen y su más reciente libro La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México. Osvaldo, buenas tardes. Tu micrófono, Osvaldo, tu micrófono. Perdón. Ya. Qué gusto saludarte, Julio. Buenas tardes. Igualmente, Osvaldo, agradecemos mucho que estés con nosotros. Tu voz es importante y nos interesa mucho saber qué lectura tienes de todo lo que está pasando, que desde luego tiene el acento más explícito en lo de los aranceles, la guerra comercial, pero que algunos consideramos que en el fondo, lo que está es una versión de la guerra contra el narcotráfico y una pretensión muy cantada de algunos de los nuevos funcionarios estadounidenses de tratar de actuar contra cárteles del crimen organizado asentados en México. ¿Qué lectura vas dando a lo que estamos viendo, Osvaldo? Bueno, yo creo que primero tenemos que recordar que toda esta discusión sobre designar a los supuestos cárteles como organizaciones de terrorismo, organizaciones terroristas, en realidad ya es vieja y tiene circulando en los debates en Estados Unidos varias décadas. Sobre todo desde los años 80, ¿no? Cuando el presidente Reagan empezó a mezclar este concepto de narco y terrorismo en el marco de la Guerra Fría o de los últimos años de la Guerra Fría. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo Trump no rompe en realidad mucho con la manera en que el gobierno de Estados Unidos, de un modo alarmista, se ha preocupado en crear este enemigo terrible, hostil, al sur de su frontera, para justificar su poderosa y brutal política militarista e intervencionista en países como México y Colombia. O sea, en ese sentido yo no veo demasiado cambio. Por supuesto, la retórica del presidente Trump es muy agresiva y se habla de intervenir con tropas en la frontera, llevar las tropas incluso a México o drones armados, etcétera. Yo no creo, desde luego, que tengamos que asumir esa preocupación como algo real, sino que más bien se trata, como me parece queda ya demostrado en este primer desencuentro o encuentro entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como un ardid político para generar tensión, para generar también apoyo mediático. Y aunque en México se ha entendido el resultado de esta primera negociación como una victoria, un acierto para la presidenta Sheinbaum, también en Estados Unidos se ha entendido como una victoria para el presidente Trump. Entonces yo creo que principalmente la función de todo esto es asegurar la continuidad de la política militarista, el gasto público. El presidente Trump ya pidió un nuevo incremento en el gasto público en seguridad fronteriza. Y al hacerlo, pues necesita de estos recursos mediáticos escandalosos como la designación de los cárteles como grupos terroristas, ¿no? Pero desde luego yo no creo que esto se deba de traducir como algo nuevo, como algo que está de pronto por alterar la relación binacional en materia de seguridad. Yo creo que es una escalada más de la agresión constante que hacen los gobiernos de Estados Unidos en México. Osvaldo, ¿consideras que hay probabilidades de que haya una incursión armada o algún ataque con drones o todo esto que se ha estado manejando de ir contra los cárteles mexicanos ya caracterizados como organizaciones no terroristas? No, la verdad no lo creo. No creo que el presidente Trump y la gente a su alrededor en realidad llegue a ese punto. Él mismo insiste, y esa es una de sus banderas, ¿no? Que él es el presidente que no hará guerra, que no hará intervención en ese sentido. Pero más allá de lo que diga, ¿no? Públicamente, creo que es muy importante para el discurso estadounidense de derecha, aunque también por momentos lo ha hecho el ala progresista de los demócratas, mantener esta latencia, ¿no? Esta posibilidad de una mayor intervención o de una intervención militar estadounidense en México, ¿no? Yo creo que es algo que facilita el apoyo de la base en Estados Unidos, crea esa alarma, esa tensión de la aparente urgencia
de intervenir en el tema del narcotráfico y sobre todo pues produce esta imagen de que los cárteles son tan poderosos que solo el gobierno de Estados Unidos puede detenerlos, como ha dicho Elon Musk, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Porque hasta ahora es una disputa más bien simbólica, ¿no? Es una disputa en el lenguaje, ¿no? Si decimos que solo el gobierno estadounidense y su ejército puede detener a los cárteles, entonces los cárteles deben de ser organizaciones súper poderosas que nadie más puede parar. Entonces esa lógica, ¿no? Que es meramente especulativa, es lo que está movilizando esta discusión. No tenemos en realidad ninguna información empírica, ¿no? Que justifique la necesidad de una intervención estadounidense. Lo que tenemos es más bien pues, esta retórica, este escándalo que produce el presidente Trump. Ahora, una llamada telefónica, mandar 10,000 tropas a la frontera y por ahora se acabó la discusión, ¿no? Entonces, eso te habla también pues de lo endeble y de el nivel de farsa en el que se está moviendo todo este debate. Todo este tipo de señalamientos, uno me parece insólito, nunca ejercido, al menos en lo que recuerdo de historia moderna de México, en el señalamiento de una alianza intolerable de los cárteles del crimen organizado con el gobierno de México específicamente. En su llamada reciente, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump no abordaron al menos a plenitud ese asunto, pero pues es una etiquetación grave y te pregunto si Osvaldo, con toda la serie de cosas que se van dando, declaraciones de los principales funcionarios de la línea de ataque de fuego de Donald Trump y del propio Trump, se está generando la pretensión de verdaderamente llevar a un banquillo de acusación a la presidencia de México actual y eventualmente a la anterior presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que sí, en efecto, es un señalamiento muy grave el que se hizo en ese comunicado. Digamos, se cruzó una línea que normalmente no vemos en expresión del gobierno estadounidense, ¿no? De hacer este señalamiento específico de que hay una alianza, ¿no? Entre el gobierno mexicano y estos supuestos cárteles. Ahora bien, la explicación en parte que da ese comunicado y después el gobierno estadounidense es en referencia a Genaro García Luna. Entonces, también es una ambigüedad, ¿no? La que se transmite en esta acusación, porque parecería que más bien se están refiriendo a la época del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, por eso te decía, yo creo que algo que ya todo mundo ha notado, ¿no? Desde la primera presidencia de Donald Trump es que sus bravuconadas están llenas de vaguedades, de muy poca seriedad, que es antojadizo, cambia de opinión. Entonces, el día antes el gobierno de México tiene esta intolerable alianza, pero al día siguiente ya están pactando colaboración, ya están de acuerdo en que no hay problema, que 10,000 tropas a la frontera y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tomar con mucha distancia las bravuconadas del presidente Trump y de ninguna manera asumir que cuando se están emitiendo estos comunicados hay información real que lo sustentan, como hicieron, me parece un modo muy preocupante y muy superficial, muchos en la opinión pública, ¿no? Diciendo que probablemente el gobierno de Estados Unidos tiene información puntual sobre la corrupción del gobierno mexicano. Yo creo que eso es totalmente desconocer, primero que nada, pues la realidad de la política binacional y segundo, pues no haber leído el comunicado, ¿no? Que insisto, se refería a García Luna y no a nadie en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni tampoco en el gobierno de López Obrador, ¿no? Osvaldo, ¿qué reflexiones te lleva el episodio Sinaloa, particularmente ese momento, pues creo que fundacional de una nueva etapa en esa entidad, que fue el vuelo en el cual se fue a entregar un hijo del Chapo Guzmán y la aprehensión del Mayo Zambada? Un episodio hasta ahora no esclarecido a fondo, con muchas aristas preocupantes y con Sinaloa en una situación constante, crítica, que no ha podido resolverse, de violencia constante y con un gobernador, Rocha Moya, impugnado por segmentos opositores, obviamente, pero ¿qué reflexión de todo este episodio que pareciera maquinado
o por guionistas de Netflix o por mentes maquiavélicas de los bajos fondos gubernamentales gringos, Osvaldo? Bueno, a ver, eso es parte de lo interesante y lo complicado de hablar de estos temas, que en realidad terminamos las más de las veces especulando sobre información incompleta o inconclusa. Sobre esta detención, por lo menos lo que podemos decir es que los mandos altos de estas organizaciones criminales, que cuando están libres se habla de ellos como si fueran genios de la criminalidad, que son gente que controlan los bajos mundos y monopolizan las redes de tráfico, no solo en México, sino a nivel planetario, pues se disipa y se desbarata cuando los ves ellos entregándose ellos mismos a las autoridades estadounidenses, en el caso del hijo de Chapo Guzmán, o embaucados sin saber si es que esa es la versión que queda al final del caso de Mayo Zambada, que se sube al avión sin saber que lo están secuestrando, ¿no? Entonces, te habla mucho otra vez de la vulnerabilidad, de la precariedad, del poco poder que realmente maneja esta gente al momento de ver concluidas o terminadas sus carreras siendo detenidos o después en otros casos asesinados. Entonces, como hemos discutido antes, ¿no? Es algo que yo he sostenido en mi trabajo, no debemos poner el ojo en los traficantes como si fueran los principales protagonistas de esta discusión. En realidad son los personajes secundarios de una trama política binacional en la que ellos no toman verdaderamente las decisiones importantes, sino sobre quienes recae los golpes mediáticos y sobre quienes se moviliza la agenda de seguridad para justificarla, ¿no? Pero no porque ellos realmente estén llevando la batuta en estas acciones. Entonces, me sorprende mucho que sigamos pensando, ¿no? Que los traficantes son gente relevante en toda la trama de militarización e intervencionismo, porque pues una y otra vez vemos esta historia repetida. Es decir, de pronto nadie puede atrapar al Chapo Guzmán hasta que lo detienen y está en la cárcel de por vida y no hay dinero, ¿no? Y no tienen nada que hacer no hay nada que hacer para poder salir de prisión. Ahora el Mayo Zambada, igual en algún momento se dijo, el Mayo Zambada nunca ha pisado prisión, jamás la pisará, es el rey del universo, y ahora pues ahí está otra vez en prisión y ahora sí ya para siempre, ¿no? Detenido. Entonces me parece importante tener esa perspectiva. Ahora, en el caso de Sinaloa, pues como tú dices, y es algo muy importante, la violencia sigue, ahí es muy desconcertante, ¿no? En qué grado entender todo este ciclo de violencia y esta descomposición que vemos en las calles. Yo francamente no tengo una respuesta sólida a la mano. Lo que sí creo que pues, debemos decir y poner en perspectiva, y por eso empezaba diciendo esta reflexión, que no creo que sea una victoria para la presidenta Sheinbaum, es que nuestra violencia en parte está vinculada al largo proceso de militarismo que ha ocupado el país en los últimos casi 20 años, desde el gobierno de Felipe Calderón, y que enviar más tropas, ya sea a la frontera o a Sinaloa o a cualquier otra entidad del país, no va a resolver nada, y que nuestras Fuerzas Armadas tienen muy poca fiscalización, están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tenemos muy claro que la letalidad de las Fuerzas Armadas está en correlación con la violencia que está experimentando el país. Entonces, en ese sentido, yo siento que no hay una salida al todavía agrandar más la presencia del ejército en el país, ¿no? Y entonces en ese punto, pues no veo cómo podemos estar celebrando que en esta tensión entre el presidente Trump y Claudia Sheinbaum, la salida de enviar más tropas de algún modo nos traiga algún tipo de confort o de tranquilidad. Osvaldo, agradeciéndote esta oportunidad de platicar y tener tu punto de vista valioso sobre estos temas, cierro preguntándote el conjunto de factores que está moviendo Donald Trump: migración, narcotráfico, aranceles, renegociación del TLC. ¿Consideras que forma parte de un proyecto hacia México de presión que va a mantenerse a lo largo de los 4 años como una fórmula de ir negociando cosas menores, o que en el fondo es un proyecto que busca en México específicamente minar o deteriorar el proceso de cambio denominado Cuarta Transformación?
Bueno, yo creo que ahí hay una pregunta más importante, Julio. Yo creo que estás en todo lo cierto cuando piensas todos estos procesos simultáneamente. Yo creo que no es un accidente que la discusión sobre cárteles como organizaciones terroristas se está dando en medio de esta guerra comercial, de esta guerra arancelaria, y no solo con México, sino también con Canadá, y que se instrumentalice el tema del fentanilo en medio de esta disputa comercial también, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que moviliza y no solo a la agenda del presidente Trump, sino en otras presidencias, también a Biden, a Obama, a Bush, a Clinton, es utilizar el tema de seguridad como un tema de intervención. Y en el caso actual, pues estamos viendo importantísimas transformaciones en el gobierno mexicano, el reclamo de soberanía energética, la cuestión de nacionalizar el litio, controlar las reservas de litio, entender cómo producir nuestro propio litio, la cuestión con electricidad, con petróleo, y creo que no el tratar de parar los efectos de la reforma energética de 2003 y revertir todos estos efectos de privatización que ha vivido el país en los años anteriores de los gobiernos más abiertamente neoliberales, pues preocupan mucho a la agenda estadounidense, ¿no? Yo creo que en parte la instrumentalización de la guerra contra el narco es clave para ellos como método de presión. Ahora bien, se habla también mucho de cómo el presidente Trump pues, está descolocando la presencia, el lugar de Estados Unidos a nivel planetario, ahora que está cerrando USAID, la agencia de ayuda de Estados Unidos, que tiene pues un récord atroz de intervencionismo en varios países del planeta, o si no es que en todos, es bien interesante, ¿no? En qué grado el presidente Trump está replanteando la relación imperial que tenía Estados Unidos en un mundo que pareciera él está entendiendo más bien multipolar, ¿no? Y en ese sentido, México podría tener la oportunidad de también al mismo tiempo replantear no solo su independencia y su soberanía energética, pero también su soberanía sobre cuestiones de seguridad. A mí me gustaría ver eso, ¿no? Me gustaría ver en la presidencia de Claudia Sheinbaum una pregunta más clara sobre cuáles son nuestras principales preocupaciones de seguridad, por qué estamos constantemente respondiendo solo a los intereses estadounidenses y cómo salir de este impasse en el que solo nos preocupa el fentanilo, porque así lo dice Washington, o el cruce de migrantes indocumentados, y jugar a hacer el muro virtual o real de Estados Unidos en la frontera sur o en la frontera norte de México. Entonces, yo creo que todas estas preguntas son bien interesantes y con el presidente Trump, aunque no queda nada claro, en parte porque su accionar generalmente es vago y mediático, pues sí que produce una oportunidad de cambios y de transformaciones. Yo no estoy del todo seguro cómo entender todavía lo que está haciendo el presidente Trump. Creo que dejan demasiadas preguntas al aire. Lo que sí te puedo decir, Julio, y que creo que deberíamos de tomar con esa distancia, es que esto que vimos es apenas una primera escaramuza, cuyo fin me parece es rápidamente cantar victorias. El presidente Trump dice ahora mismo que ya obligó al gobierno de México a enviar más tropas, y esa victoria, que no significa gran cosa porque sabemos que nuestro país ya está muy militarizado, pues sí, es importante, es un paso para él, así como puede ser un paso importante para Claudia Sheinbaum el haber por ahora suspendido el tema de los aranceles. Entonces yo creo que falta mucho camino por recorrer, no tenemos muy claro, pero sí creo que estamos viviendo un momento de replanteamiento, de reposicionamiento de Estados Unidos ante el mundo y sobre todo ante México, y pues estará por ver a qué nos lleva todo esto. Osvaldo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Espero que sigamos hablando. Queda pendiente analizar el cambio de abrazos no balazos a esta nueva realidad que implica detenciones, decomisos, mucho movimiento escénico, pero valdría la pena platicar, si estás de acuerdo, en alguna otra ocasión, Claro acerca que de qué sí. implica cada uno de estos paradigmas. Osvaldo. Cuando tú quieras, Julio, por supuesto. Gracias, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Gracias a ti, un abrazo.